Bueno, vamos a seguir con la clase de hoy. En el tema, como recordarán, teníamos un problema importante con el perceptrón simple, que le habíamos dado algo tan simple como la función lógica OR exclusiva o XOR o O exclusivo, y no la podíamos resolver. Recordarán que habíamos planteado este problema donde teníamos X1 era una de las entradas, que podía ser verdadero o falso, que nosotros utilizábamos la codificación +1 - 1 para las neuronas. Teníamos la otra entrada, X2, y habíamos dicho, bueno, por dónde podíamos pasar la recta de decisión del perceptrón simple, de manera que resuelva este problema. Dijimos, bueno, lo podemos pasar por acá, pero resulta que nos queda todo un plano mezclando zonas donde tiene que dar +1 con donde tiene que dar -1. Entonces empezamos a mover, acá también nos pasa lo mismo, acá también nos pasa lo mismo. Por lo tanto, veíamos que con el perceptrón simple no podíamos resolver este problema, valga la redundancia, tan simple como del O exclusivo. La propuesta ahora es juntar más de un perceptrón, en particular vamos a ver que se puede hacer con simplemente 3, para tratar de partir el plano de una manera un poco más inteligente, que es definir una zona para uno de los perceptrones, otra zona para otro de los perceptrones, y la idea final es que un tercer perceptrón pueda cubrir esa zona intermedia, de manera que vean que nos queda adentro los dos lugares en donde tiene que dar verdadero y nos quedan afuera los dos lugares en donde tiene que dar falso, la función XOR. Entonces vamos a comenzar, vamos a definir un perceptrón A y un perceptrón B, que van a ser los dos primeros, y después vamos a hacer un tercer perceptrón C, que es el que va a dar la salida final de la red neuronal. Para el perceptrón A, fíjense, lo que vamos a hacer es separar un primer semiplano, o sea, una primera región del plano, vamos a poner una recta ahí, y vamos a hacer que en toda esta zona, toda la zona que queda por arriba, por ejemplo de +1, y en toda la zona que dé para abajo me dé -1. Observen que este perceptrón no resuelve bien el problema porque está dando +1 también para este caso, que tendría que dar -1. Entonces, esa es una fase, una parte de la resolución del problema. Vamos a definir un segundo perceptrón. Acá dejé en verde marcado el primero. Vamos a definir un segundo perceptrón que haga algo parecido, pero un poquito más arriba. O sea que fíjense que es el mismo perceptrón de antes, prácticamente van a ser los mismos pesos, pero le corrimos la ordenada al origen. En este caso también vamos a tener que el perceptrón va a dar +1 en toda esta zona y -1 en toda esta zona. Vamos a seguir un paso más. Ahora nos quedan definidos el perceptrón A y el perceptrón B. Y fíjense, en la zona en donde el perceptrón A da 1, esta zona de acá, y en la zona en donde a la vez el perceptrón B da -1, es donde tenemos la intersección de esas dos zonas que nos interesan. Entonces tendríamos que estar pensando en un tercer perceptrón que trabaje bien en esa zona de interfaz, que junte esas dos salidas. Así es como vamos a idear un tercer perceptrón, como decía al principio, con la idea de que decida bien, o sea, que dé +1 en esta zona de intersección, en donde uno daba +1 y el otro daba -1, y que dé -1 en cualquiera de los otros casos. Ese va a ser nuestro perceptrón C, el perceptrón que va a dar la salida final. Entonces vamos a ver cómo podemos construir ese perceptrón C. Tenemos que pensar en las salidas de los dos perceptrones anteriores, del A y el B. ¿Y qué hacer con esas salidas del perceptrón A y del perceptrón B? Entonces vamos a considerar la salida del A y la salida del B. Y ante la salida del A y la salida de B, que van a ser las entradas a C, vamos a ver qué debería dar
la salida de C, el perceptrón final. Habíamos dicho, si la salida de A es más 1 y la salida de B es más 1, entonces, ¿en qué región estamos? Si la salida de A es más 1, que cubre todo esto, y la salida de B también es más 1, estamos acá en esta región, en la región donde hay intersección entre la superficie que estoy dibujando. En ese caso, ¿qué tiene que dar el perceptrón C? El perceptrón C, para que dé bien, tiene que dar lo que tenemos marcado ahí, el menos 1. Bueno, ahora vamos a considerar un segundo caso. Vamos a suponer que estamos en la región en donde el perceptrón A da más 1 y el perceptrón B da menos 1. ¿Cuál región sería esa? Bueno, similar a lo que hicimos antes, toda esta zona sería la región en donde el perceptrón A da más 1. Y voy a dibujar la zona en donde el perceptrón B da menos 1. Fíjese en la intersección, donde quedan los rombos. Esa franja es la franja que nos interesa. ¿Y qué esperamos que dé nuestro último perceptrón, el perceptrón C? Bueno, en esta zona lo que queremos que dé es más 1, que es la zona en donde la función XOR da verdadero. Así que para esa zona le vamos a pedir más 1. Finalmente, hay otra zona que nos interesa, que es la zona en donde ambos perceptrones dan menos 1. Tenemos menos 1, menos 1, que ¿dónde sería? Sería en esta zona donde A y B dan menos 1. Lo voy a hacer con una sinusoide. En ese caso, ¿nosotros qué queremos? Queremos que la salida del perceptrón final, el perceptrón C, sea menos 1. Entonces, fíjense que con este simple análisis nos hemos armado una tablita de verdad y en función de esa tablita de verdad es que vamos a tratar de diseñar el perceptrón C. Volviendo un poco al ejemplo anterior, fíjense, nosotros cuando teníamos, acá dibujé para aclarar la salida del perceptrón A y la salida del perceptrón B, fíjense que corresponde a la región que separaba la primera recta, la recta verde del perceptrón A y la región que separaba la recta B. Habíamos dicho que cuando ambas eran positivas, la salida del perceptrón C tenía que ser menos 1. Cuando teníamos A positiva y B negativa, ¿se acuerdan que era la franja intermedia? Era esta parte que nos interesaba que dé más 1. Y cuando teníamos ambas negativas, que era la parte de abajo, la zona que quedaba bien abajo a la izquierda en el dibujo, teníamos esta otra salida para el perceptrón. Quiere decir que si acá trazamos una recta que pase por acá, podríamos estar ya resolviendo el problema, porque nos quedan todos los menos 1 abajo y todo lo que debería ser más 1 arriba. Así que, muy parecido a como sabemos ya diseñar para el perceptrón simple una solución, tenemos que hacer pasar para el perceptrón C esa recta y vamos a estar cumpliendo con la tabla de verdad que nos va a dar la salida deseada. Una observación más, fíjense que en esa tabla de verdad había 3 valores nomás, y en ningún momento nos interesó qué pasa cuando la salida B es más 1, pero la salida A es menos 1. Realmente lo que sucede es que nunca se forman regiones con esa intersección, entonces no nos va a importar qué salida dé el perceptrón C en esa situación. Por eso acá yo puse una X porque realmente no nos interesa. Las situaciones que se pueden dar son las que tenemos dibujadas acá, que son las 3 posibles intersecciones de esos semiplanos, y esas son las que nos queremos asegurar de que dé correctamente la salida el perceptrón C. Bien, así que dijimos que la recta del perceptrón C tendría que pasar
aproximadamente por ahí. Podemos tomar un punto de referencia. Fíjense que también tenemos una pendiente de 45 grados y tenemos una ordenada al origen de más 1. O sea que cuando y sub b se haga 0, esto va a tener que valer más 1.